Hola, excelente día, encantado de saludarlos. Mi nombre es Gilberto Vicente, yo trabajo para Microsoft como responsable del área de ciberseguridad y agradecemos la amable invitación que nos ha hecho Cañete para sumarnos a esta jornada en la que tenemos una presentación, creemos bastante relevante por los tiempos que vivimos en la actualidad y sobre todo por la relevancia que ha alcanzado, por supuesto, la ciberseguridad. Esta presentación la entregamos en colaboración Microsoft y nuestro socio de negocio TD Cinex. Entonces, bienvenidos y sin más preámbulo, hemos titulado a la presentación Mitos y realidades de la ciberseguridad. Y deliberadamente escogimos este título porque les tengo que adelantar que muchas concepciones que en el pasado normaban la forma bajo la cual se diseñaban las estrategias y las arquitecturas de ciberseguridad han tenido que cambiar a últimas fechas. ¿Okay? Y esto es fundamental entenderlo y saber de qué forma impacta la práctica que tenemos en nuestras organizaciones para poder enfrentar esto de manera eficiente. Tres mensajes clave que me gustaría dejarles en esta presentación es, punto número uno, que la ciberresiliencia o la resiliencia digital es más importante que nunca. Vamos a definirla, por supuesto, pero es fundamental entender que antes hablábamos de seguridad informática, seguridad en tecnología, de ciberseguridad. Hoy, créanme que el nombre del juego se llama ciberresiliencia. Y no es esto un cliché más de marketing. Esto en realidad obedece a capacidades que tienen que construir las organizaciones para poder enfrentar esto de manera eficiente. La seguridad integrada, que es algo que sí hemos venido escuchando por mucho tiempo, o la seguridad de extremo a extremo, créanme que toma una fuerza extremadamente tremenda a partir de los altos costos que ha tenido para las organizaciones enfrentar problemas que no se pueden prevenir, que no se pueden contener con la anticipación que a todos nos gustaría en la industria. Entonces, no hay otro camino que pensar en una seguridad de extremo a extremo, pero con ciertas consideraciones. Y un tercer punto es que la seguridad digital sí puede convertirse en un gran habilitador del negocio de nuestras organizaciones. Pero bueno, antes creo que es importante detenernos a reflexionar del impacto que ha tenido la tecnología en nuestra vida cotidiana. Hoy vivimos rodeados de una gran cantidad de dispositivos que tienen capacidades inimaginables en el pasado, ¿okay? Tecnologías que hoy se conectan de manera natural a esto que llamamos la red, el Internet, y que estas capacidades sensoriales tienen en gran medida la posibilidad de anticipar nuestras necesidades, ¿ok? Como usuarios y en consecuencia, pues bueno, darle un sentido mucho más ambicioso al uso que llevamos a cabo de dichas tecnologías. Okay. Esto viene apalancado, por supuesto, del cómputo cuántico, de la nube que ha venido a hacer esto de manera real, con una escala tremenda, pero también es importante reconocer que esta nueva forma de vivir, en la que es cada vez más complicado separar lo que es nuestra vida personal de la vida laboral, porque simple y sencillamente ya no existe esta barrera, ¿ok? O esta separación, vamos, de los temas, pues viene a implicar una gran cantidad de retos en materia de ciberseguridad. Sin embargo, de nuevo, esto es posible gracias a avances tecnológicos genuinos que hoy vemos. Y esto que hoy sabemos viene apalancado en gran medida por lo que es el Wi-Fi 6, que ya es una realidad, por supuesto que las redes 5G, y como mencionaba, la nube como el gran habilitador de estas nuevas condiciones, pues simple y sencillamente hace mucho más retador el poder entender eso que conocemos como la famosa superficie de ataque o ambiente de operación. Hoy hablamos de los metaversos incluso. Entonces, esto que estamos viviendo, de nuevo, caracterizado por estos ejemplos que he mencionado de manera muy rápida, simple y sencillamente son la punta del iceberg de una dinámica en la que esto que hoy ya representa grandes retos,
en materia de protección, simple y sencillamente se volverá mucho más complejo hacia adelante, porque la tecnología se ha democratizado, es decir, el acceso a estos recursos vastos de capacidad de cómputo es muy sencillo, es muy asequible, al mismo tiempo en el que el usuario hace su despensa, hace el súper, tiene la gran posibilidad de poder comprar elementos tecnológicos que muchas veces rebasan las capacidades de cómputo que tienen en las computadoras personales o en los dispositivos que utilizan para poder conectarse a la red. Entonces, esta democratización es genuina. Hoy el usuario es el centro del universo. Es decir, el usuario entendido como no solamente ese colega que trabaja en nuestra organización, sino ese usuario al cual servimos porque consume un bien o un servicio que entregamos de manera digital, espera en este empoderamiento que nosotros como proveedores, me refiero a las instituciones del sector educativo, por supuesto que a instituciones del sector gobierno, que recaudan impuestos, a sitios de comercio electrónico, de banca electrónica, cualquiera que sea el giro, el usuario empoderado hoy por el uso que hace de la tecnología, espera que todo este camino que él sigue para poder interactuar con nosotros sea un camino de vanguardia, en el cual nos anticipemos en gran medida a sus necesidades, que lo guiemos, que esto sea moderno, una experiencia verdaderamente diferenciada, que le demos información adicional, que transformemos esa dinámica bajo la cual interactúa con nosotros y por supuesto que esto cumpla de alguna manera con las expectativas que espera de la interacción con nosotros. Sin embargo, hay un tema que no es menor y es el hecho de que el usuario espera que la seguridad digital esté presente, es decir, que su identidad, que la forma bajo la cual procesamos la información de su tarjeta de crédito, de sus credenciales y lo que lo hace único, es decir, su identidad, verdaderamente esté salvaguardada en todo este camino. Entonces, eso es algo que ya esperan de manera natural. Por eso es tan importante hoy detenernos, independientemente del giro de nuestra organización, independientemente del tamaño, a reconocer que dependemos ampliamente en la tecnología para poder alcanzar los objetivos de negocio de nuestra empresa y que ese usuario, esos mercados que servimos, esperan que la seguridad sea un adjetivo o un elemento natural de cualquiera que sea el producto o servicio que estemos entregando. Y por ello es importante resaltar ciertos mitos de la seguridad, que en el pasado, y en el pasado no muy distante, normaban a la industria, normaban la forma bajo la cual las organizaciones enfrentaban esta situación. Hoy tendríamos que pensar no solamente como esos mitos, sino como esos retos que tenemos que cambiar, ¿ok? Porque definitivamente, vistos en el 2020, en el 2021, en el 2022, y menciono 2020 de manera deliberada como ejemplo, y simplemente por lo que todos ya conocemos, ¿verdad? Como esta pandemia que hemos enfrentado en el plano físico ha venido a cambiar de manera acelerada la forma bajo la cual diseñábamos, construíamos y pensábamos en tecnología. ¿Ok? Y por supuesto, visto esto hacia adelante en el 2022 y en los años subsecuentes, pues el tema es todavía mucho más tangible. Algunos de estos temas los voy a enlistar aquí rápidamente, pero definitivamente tenemos que entrar rápidamente en materia por cuestiones de tiempo. Uno de estos es que la ciberseguridad es producto del marketing, que no nos va a ocurrir, ¿ok? Que la mayor parte de los ataques son internos y que siempre el problema recae en el usuario. Hablamos del usuario como el eslabón más débil, ¿verdad? Seguramente lo han escuchado ustedes hasta en la sopa, o lo han visto hasta en la sopa, esta aseveración, que todos los esfuerzos deben estar basados en la prevención, que siempre las soluciones de nicho son las idóneas para poder resolver esta temática y que si estas tecnologías que estamos considerando incluyen esto que está tan de moda que se conoce como la inteligencia artificial y el machine learning, seguramente estamos modernos, estamos a la vanguardia de lo que se está requiriendo, ¿verdad? Y el último punto es que la ciberseguridad es el seguro que se espera no tener que usar. Y muchas veces yo escucho desafortunadamente a mis colegas,
no a todos, no a todos, pero sí a una gran cantidad, que siguen echando mano de este argumento. ¿Okay? El hecho de que la seguridad es como ese seguro que no se espera tener que usar y no hay nada más alejado de la realidad que esta aseveración. Y por ello es importante reconocer que necesitamos cambiar y ahorita les voy a explicar de qué forma. ¿Okay? Sin embargo, me interesa bastante también compartir que esto que hemos descrito hace unos segundos es lo que ha derivado en que exista una gran frustración a los niveles altos de la organización, es decir, de las áreas de finanzas, de los dirección general, de las áreas digitales o de negocio, respecto a la forma bajo la cual la seguridad se integra a sus ambientes de operación. Porque, ¿qué sucede hoy día con todo esto que estamos comentando? Se sigue percibiendo que la ciberseguridad es demasiado cara, onerosa, que no necesariamente invertir en ello ayuda de manera eficiente a poder cumplir con marcos regulatorios. Ese es un tema mucho más profundo de discutir, pero bueno, es parte de la frustración que viven hoy las áreas de dirección de las organizaciones. ¿Por qué si invierto en ciberseguridad? ¿Por qué si tengo que comprar estos elementos que me dicen son importantes para protegerme? No me puedo mover más rápido. Es decir, es un inhibidor del dinamismo que espero en una industria donde voy compitiendo contra el tiempo porque mi competidor de al lado está entregando ya de manera muy ágil un producto y un servicio que necesito promover. Y si para hacerlo la seguridad se convierte en un impedimento, ahí también hay algo de frustración. ¿Cómo entonces la ciberseguridad se puede convertir en un diferenciador competitivo y cómo me puede ayudar a este camino de convertirme en una empresa 100% digital o lo más cercano a ello para poder servir de mejor manera a mi mercado? Son parte de las frustraciones que estos mitos que comentaba hace un momento han venido dejando. Y hoy tenemos un mundo totalmente distinto, donde lo que separa a los ambientes corporativos internos del mundo exterior, simple y sencillamente cada vez es más difuso, porque tenemos pues una plétora de elementos que forman parte de esto que llamamos la red. Sabemos que cualquier elemento que se integra a nuestro ambiente viene acompañado de muchas capacidades, y si le sumamos a esta dinámica lo que ha venido a representar el trabajo desde casa, que es una realidad que llegó para quedarse en un esquema híbrido, no solamente tenemos que preocuparnos por ese usuario que de repente traía un dispositivo y lo conectaba a la red o que conectaba un access point u otro elemento, sino también ahora tenemos que preocuparnos por una superficie de operación o de ataque en la que el usuario desde donde se conecta está todavía mucho más expuesto, porque tiene quizá pocos conocimientos tecnológicos para poder blindarse, utiliza un elemento de conexión a Internet que le provee un tercero, porque tiene que convivir con los familiares, con los nativos digitales, con los pequeños, con los adultos mayores, y en consecuencia esto se vuelve todavía mucho más difícil. Si le sumamos a este factor el hecho de que ya Internet también es parte de esto que llamamos el ambiente corporativo, es decir, una organización tiene que preocuparse pues no solamente de los ataques que van dirigidos a ellos, sino también de la usurpación de identidad, donde en redes en las redes sociales o en la dark web se pueden estar gestando campañas de difamación o campañas de usurpación de identidad para montar sitios apócrifos y posteriormente empezar a cobrar o facturar a nombre de mi empresa que ya tiene una reputación, utilizando pues lo que implica el mundo abierto que hoy tenemos de las redes, ¿no? Entonces, en ese sentido, Internet viene a ser parte también de ese ambiente de operación. Pero como estos ejemplos, pues aquí estamos enlistando algunos que quizá son todavía los más tangibles y más críticos, ¿no? Punto número uno, pues que cuando hablamos de los usuarios tenemos que reconocer que
difícilmente vamos a poder tener control sobre ellos, y el nombre del juego no es controlarlos, sino más bien empoderarlos con el valor que tiene la tecnología y asegurarnos de que en este empoderamiento la seguridad se entregue de manera transparente. Porque esos usuarios ya no son esos colegas que trabajan nada más en nuestra empresa, sino son los potenciales clientes, los socios de negocio, las bots que utilizamos también para poder servir a nuestros distintos mercados. Los dispositivos no son provistos por la organización porque tenemos fenómenos como el Internet de las Cosas, el Bring Your Own Device, la explosión de aplicaciones en la nube. Todo es prácticamente una app en estos tiempos, en donde de igual forma, o sea, eso que viene a representar un Shadow IT, también necesitamos normarlo. No sé si decir bloquearlo y contenerlo porque puede sonar demasiado aventurado, pero sí al menos saber qué está ocurriendo e implementar mecanismos de control que nos ayuden a poder enfrentar esta situación, ¿verdad? Ya mencionaba yo lo de la desaparición de los perímetros y tenemos un mundo de señales, es decir, información de lo que está ocurriendo existe de manera amplia, porque todo deja un registro, deja un log que eventualmente se puede utilizar, pero desafortunadamente hoy el problema que tenemos es un problema de analítica, no es un problema de consolidación de logs. O sea, sí trae consigo, por supuesto, que consideraciones en términos de capacidad de cómputo para poder procesar esa información, etcétera, etcétera, pero al final del camino de lo que se trata es de hacerle caso a lo que genuinamente vale la pena para poder reaccionar de manera mucho más eficiente. Entonces, hablando de nueva cuenta de los mitos que mencionaba, los primeros dos: la ciberseguridad es un producto del marketing, a mí no me va a ocurrir. Es decir, lo veo en todos los medios, lo veo siempre, lo escucho en las conversaciones, pero a mí no me ha pasado. ¿Por qué a mi organización podría ocurrirle? ¿Ok? Y los ataques, la mayor parte son internos y el problema siempre es el usuario. Dos grandes mitos que tenemos que dejar de lado. Reconociendo en principio que lo peor que podemos hacer en este mundo es normalizar el tema, porque normalizarlo es lo que nos ha llevado al punto en el que estamos, en el que el grado de exposición es extremadamente alto. Hoy tenemos una situación en la que tarda aproximadamente 200 días un atacante, y ojo, no estoy hablando de el atacante súper sofisticado, sino más bien aquel que de alguna manera busca lucrar y aprovechar el hecho de que ya está o que tienes un pie dentro de la organización en el plano digital para poder ser identificado. Entonces, ya pasó muchísimo tiempo, y pasó muchísimo tiempo no porque tenga toda la paciencia del mundo, sino porque en el momento en el que se manifiesta es precisamente, o para el momento más bien en el que nos damos cuenta, es cuando ya es demasiado tarde. ¿Ok? Y esto es lo que genera grandes pérdidas en cuanto a la productividad, los costos y por supuesto el crecimiento. Solamente el año pasado tuvimos un 15% de incremento de los ataques respecto al año anterior, y es de 3.5, normalmente asciende a 3.5 millones de dólares el costo de un ataque en la actualidad. ¿Ok? Evidentemente hay una gran diversidad de estos que ahorita también a ver si alcanzamos a describir. Normalmente los mecanismos que siguen para poder afectarnos, en algunos casos sí son portadores de malware, de código malicioso, pero la gran mayoría no es así. Tenemos también en el que las campañas de phishing siguen siendo extremadamente eficientes para poder afectarnos, ¿ok? Con prácticamente 1 de cada 4 personas siguen abriendo correos que no tendrían que estar abriendo, ¿ok? Y que de manera anticipada es bastante complejo incluso empezar a contenerlos porque son ataques muy dirigidos. Y yo sé que ustedes habrán escuchado muchos, hey, mira, si instalas mi solución es mágica y te va a ayudar a que tu nivel de detección previa sea del 90-95%. Yo les diría, quizá sí, quizá incluso hasta más, 98%, pero el costo que puede traer eso en falsos positivos o el impacto en falsos puede ser bastante alto también. Entonces, hoy tenemos un dilema, porque como los ataques
son dirigidos, son personalizados y no son portadores de código malicioso. Es decir, le está llegando un correo a la persona por nombre y apellido, no viene incrustado nada de código malicioso en el correo y parece ser de un dominio natural. La inteligencia que se requiere para poder identificar ese tipo de casos es tremenda, es altamente demandante. Y entonces, por eso, en consecuencia, siempre el usuario, pues, muchas veces cae todavía en este tipo de engaños y deriva en problemas vastos, ¿no? Hoy enfrentamos una situación compleja porque, como mencionaba, no solamente tenemos a individuos y a grupos que en el pasado trabajaban de manera aislada, buscando ver de qué manera nos comprometían, y cualquiera que sea su definición, ¿ok? Ya sea que, o su objetivo, financiero, espionaje, políticos. Hoy en realidad lo que enfrentamos es un ecosistema del cibercrimen en el que trabaja de manera orquestada, y cuando digo orquestada es porque sin necesariamente sesionar cada tercer día en foros virtuales para decir cómo lo van a hacer, han encontrado en lo que representa la colaboración del cibercrimen elementos para verdaderamente lucrar de distintas formas, y ahorita lo voy a explicar. Pero antes de ello, tenemos que entender que muchos de estos grupos hoy trabajan bajo el respaldo de gobiernos de Estado que simple y sencillamente se hacen de la vista gorda, que aprovechan las lagunas que existen en materia de tratados internacionales y el anonimato que Internet trae consigo también para poder afectar a gobiernos, para poder afectar a empresas, para poder afectar a individuos y de esta manera captar recursos, generar caos, campañas de desinformación, utilizar a los recursos comprometidos como puente para pegarle a alguien más, etcétera. Entonces, estamos enfrentando atacantes con vastos recursos a su alcance para poder afectarnos. Y si a eso le sumamos el hecho de que nuestros ambientes son extremadamente porosos, porque como ya lo vimos, no existe más el perímetro, son cada vez más los elementos que forman parte del ambiente, el usuario está empoderado y ese sentido de usabilidad por encima de todo lo que le decimos, encabeza sus preferencias, pues nos lleva a que vivamos genuinamente la tormenta perfecta. Y no es paranoia, no es una exageración lo que estoy mencionando. Simplemente tenemos la tormenta perfecta en el plano digital. Cuando hablamos de este ecosistema de cibercrimen, donde, como mencionaba, hay grupos respaldados por gobiernos de Estado que utilizan prácticamente todo lo que tienen a su alcance para generar campañas perfectamente efectivas, pues tenemos también una situación en la que en este ecosistema hay quienes generan, comprometen recursos de cómputo, comprometen credenciales, comprometen identidades, perfilan a los usuarios, dicen yo tengo un usuario, tengo una base de datos de usuarios de esta industria, del sector financiero, del sector manufactura, del sector retail, del sector servicios, con este perfil, tomadores de decisión de este país, para estas campañas o estas bases de datos perfiladas, poder venderlas en la dark web y que alguien más que se encarga de personalizar estos kits que generan campañas de phishing pueda, pues, poder hacerlo de manera mucho más eficiente, porque está llegando a quien tiene que llegar, al país, a la industria y al estrato social al que le interesa dirigir sus objetivos, y de esta manera ahí monetizar algo. Pero hay quien también se encarga de vender PCs comprometidas o dispositivos móviles o dispositivos tipo IoT también que ya están comprometidos, porque estos pueden ser utilizados como puente para poder pegarle a alguien más. Entonces, la realidad es que la diversidad de opciones que hay en este tipo de foros y en este tipo de trabajo o actividad para poder tener una utilidad son prácticamente infinitas.
O sea, la creatividad es tremendamente amplia y por eso es que tenemos pues, problemas difíciles de contener, ¿no? Es decir, el problema es real, no lo podemos normalizar. Los impactos pues, son muy altos de nueva cuenta. Se dice que una empresa de las que cotizan en bolsa, cerca de 40% de estas, ¿ok? 3 años después de haber sufrido un ataque, ¿okay? Tienen un rendimiento inferior al que tienen sus iguales en la bolsa, precisamente derivado de esto, ¿no? Y tiene un impacto genuinamente en la innovación, tiene un impacto también en la productividad de los usuarios, porque simple y sencillamente no pueden hacer, y por si fuera poco también las penalizaciones y las multas que hay alrededor de esto cada vez son más altas, ¿no? Entonces, nuestra información tiene un valor y vemos hoy cómo las credenciales de incluso redes sociales, ¿ok? Tienen un valor mucho más alto que lo que son los números de tarjetas de crédito. Por supuesto que tener un número de tarjeta de crédito, sabemos lo que se puede hacer con ello, pero ¿por qué vale tanto entonces la información de nuestras redes sociales? Porque en lo individual, si vemos comprometida nuestra identidad, saben que somos parte de un entorno social en el que tenemos amigos, tenemos familia, tenemos un trabajo al que se puede brincar una vez que se logra inferir información crítica de nuestras redes sociales. Y ahí pues sabemos que muchos usuarios se comportan como infantes en la forma en la que utilizan este tipo de plataformas, ¿no? Y por eso vemos que los costos son extremadamente altos. Hoy, por eso es que las autoridades pagan quizá hasta más por llegar a estos grupos que se tienen identificados con cierto comportamiento malicioso que incluso rebasan el costo o los premios para perseguir a otro tipo de actividades delictivas como el narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los esfuerzos deben estar basados en la prevención, seguramente lo hemos escuchado, y esto también deriva en una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque en el pasado, decíamos, la manera más económica de enfrentar una amenaza es prevenir. Y sí, o sea, si el mundo fuera color de rosas ideal, esto podría ser alcanzable. Lo que les tengo que decir, y de nueva cuenta, no es en un afán paranoico ni fatalista, sino pragmático, es que estos ambientes que hoy tenemos extremadamente porosos, en los cuales tenemos poco control, porque incluso el mismo desarrollador de muchas de estas plataformas quizá ni siquiera le permite o integra el procesador o los elementos de software que necesitan actualizarse con la facilidad para que así se haga por los altos costos que esto implica, etcétera, etcétera, simplemente nos lleva a una situación en la que esos elementos que de alguna manera tendríamos nosotros que blindar y controlar para no vernos afectados, muchas veces salen de nuestro alcance. Y en ese sentido, es importante reconocer que necesitamos ocuparnos también en el momento, pensar también en el momento en el que la amenaza ya se está materializando para llevarla a un nivel de afectación mínima y poder seguir operando. ¿Ok? Eso es fundamental. Déjenme utilizar una analogía que la voy a hacer con mucho respeto por lo que esto implica, pero a ver, hoy sabemos que vivimos una pandemia, ¿ok? Y que necesitamos vacunas que nos ayudan a elevar nuestras defensas. Pero sabemos que esas vacunas, simple y sencillamente, solamente nos ayudan a elevar las defensas. No quiere decir que si nos vemos expuestos, no nos vayamos a ver afectados, porque no depende nada más de la vacuna, depende de nuestro organismo, depende del nivel de exposición al que estamos, depende de si tenemos alguna otra dolencia que pueda ser aprovechada por un virus bastante intrusivo que busca sacar provecho de estas vulnerabilidades o debilidades que tenemos en nuestro organismo, ¿verdad? Pues de manera similar ocurre esto en el plano digital. Entonces,
tenemos que pensar en que una vez que nos vemos afectados, pues podamos tener las condiciones para poder llegar al hospital, para que siga nuestra vida sin que esto afecte nuestra productividad o nuestra forma de hacer frente a nuestras necesidades diarias, y eso es precisamente resiliencia. Y es por ello tan importante cambiar todo esto, porque además vivimos una superficie de ataque, un ambiente de operación extremadamente complejo y dinámico, en la que puede llegar desde cualquier parte. Puede llegar por correo electrónico, por una memoria USB, por una aplicación que se montó a la nube, por una aplicación o por un servicio que tiene vulnerabilidades y se están aprovechando, ¿ok? Entonces, si pensamos en que esto lo vamos a poder contener con una caja mágica que instalamos en el perímetro, estamos viviendo un gran error. Así sea de siguiente generación, de siguiente generación avanzada y todas esas cosas marqueteras, créanme que no ese es el camino. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que todo nuestro ambiente es parte de la superficie de ataque y en consecuencia es difícil de poder contener desde una perspectiva de prevención. Y es por ello que hoy en la industria se habla más de eso, o sea, de cómo podemos diseñar los sistemas para recuperarnos de manera más rápida y cómo podemos, a partir de que de la presunción de que los ataques se van a manifestar, poder protegernos de la mejor manera, detectarlos de manera eficiente y responder a ellos en las diversas etapas o del ciclo de vida que sigue una amenaza para poder manifestarse. Y eso se llama resiliencia digital y eso es lo que ha alcanzado una gran prioridad estratégica para las organizaciones de todos los tamaños. Ustedes me dirán, Gil, si antes la prevención, si te estoy entendiendo, si antes la prevención era compleja, ahora me la estás poniendo más complicada. No, créanme que no. Es más pragmático incluso, simplemente tenemos que echar mano de cosas que son básicas, como número uno, la famosa higiene digital, ¿ok? Que por supuesto arranca por educar a nuestros usuarios, pero sobre todo hacer cosas que en cualquier planteamiento tecnológico moderno podemos habilitar, como el tener cierto nivel de protección anti-malware, el aplicar siempre acceso con el menor privilegio a las plataformas, a activar la autenticación de múltiple factor, mantener nuestros sistemas actualizados y asegurarnos de tener un nivel de protección sobre la información sensible para reducir en gran medida nuestro nivel de exposición. Esto me van a decir, pues sí, pero no me sigue sonando quizá tan trivial. Créanme que sí lo es si consideramos dos cosas, las arquitecturas de extremo a extremo y sobre todo la mejor manera es ser muy cuestionadores de esos planteamientos tecnológicos que nos ponen sobre la mesa. Llámese base de datos, llámese nube, híbrida, multicloud, llámese CRM, ERP, cualquiera que sea el planteamiento tecnológico que ustedes estén evaluando, cuestionen de su proveedor el nivel de seguridad integrada que trae consigo. Y si puede ser sobre estos temas, qué mejor. Seguramente van a escuchar ustedes, espérame, yo lo que te estoy vendiendo es un CRM. Si quieres hablar de seguridad, déjame, te traigo a mi especialista o te traigo o te presento a determinado proveedor que es con el que me integro. Y bueno, eso está bien, pero créanme que si la respuesta es eso, velo con tu proveedor de seguridad, es de lo más desafortunado porque hoy, si queremos hacer esto de manera efectiva, y asequible, simplemente tenemos que prender funcionalidades que ya están presentes en las ofertas de vanguardia que existen en el mercado, por supuesto como la que ofrece Microsoft, para poder atender esto de mejor manera, ¿no? Están ustedes en todo su derecho de buscar otras opciones, ¿ok? Pero créanme que esa es una forma muy asequible de poder atender todo esto. La mejor protección es mediante soluciones de nicho. Y esto es precisamente lo que ha traído también gran parte del problema que hoy vivimos, de la complejidad y los altos costos, ¿ok? Y mucho asociado, ahorita voy a seguir elaborando en ello, pero asociado a esto es, mira, yo escuché que si este tema trae inteligencia artificial y machine learning, que prácticamente con eso estoy hecho. Y créanme que este tipo de planteamientos tecnológicos, por supuesto que han venido a empoderar a las plataformas para poder hacer su trabajo de manera más
eficiente, pero todavía hay un problema de escala, ¿ok? Y cuando vemos esto desde una perspectiva integral, también de eficiencia, porque no hay orquestación, no hay interoperabilidad entre todos estos elementos. Entonces, de nada me sirve que tenga yo una solución que es muy buena detectando algo en específico, si es solamente sobre un vector de ataque de múltiples vectores de ataque que pueden afectar a mi ambiente de operación. Y es así como podemos ver, esta es una imagen de industria también, de cómo luce, seguramente aquí faltarán muchos logos, el ecosistema de soluciones específicas. Ahora, lo que estoy diciendo con esto es que no es que las soluciones específicas o de nicho sean malas, en lo absoluto, probablemente son muy buenas para atender un dolor en específico. Pero, ¿qué sucede cuando vemos esto desde una perspectiva integral? Cuando vemos esto desde una perspectiva de cómo funcionan las amenazas cuando se empiezan a manifestar en nuestro ambiente de operación, pues tenemos soluciones que no se hablan entre sí. Tenemos soluciones que dependen de recursos independientes, o sea, de perfiles distintos de los especialistas para poder sacarles provecho. Y para el momento en el que una amenaza se manifiesta, prácticamente es imposible darle trazabilidad a por dónde llegó, poder contenerlo de manera rápida y menos reponernos si simplemente no sabemos qué es lo que está pasando. Y por eso es que, entre otras razones, las amenazas siguen siendo extremadamente efectivas, porque quienes las desarrollan son conscientes de que determinadas empresas tienen un ambiente diverso de múltiples plataformas donde les va a costar muchísimo trabajo el poder identificar la causa raíz, el paciente cero. ¿Y qué es lo que sucede con muchas organizaciones ahora que está de moda el ransomware? Dicen, pues levanto backups, levanten en automático los backups, los respaldos, y luego nos ocupamos de lo que viene. Y si hay que pagar, pues, a ver, gente legal, ayúdenme a ver cómo administramos esta situación. Desafortunadamente, si no llegamos, si no tenemos la trazabilidad y la posibilidad de llegar a entender qué fue lo que ocurrió, por dónde, la probabilidad de que volvamos a ser víctimas de un ataque similar, idéntico del mismo grupo, es extremadamente alto, y eso es lo que está pasando precisamente en el medio. Y es por eso que tenemos que ver desde una perspectiva end-to-end o de extremo a extremo, cómo las distintas plataformas tienen la capacidad de interoperar y hablarse entre sí. Hay un taller, por cierto, que en la agenda pueden ver, entregado por nuestro socio TD Cinex, en el que hablan de la familia Defender, ¿okay? De distintas tecnologías que son clave para poder enfrentar esta dinámica, junto también con nuestro SOAR o nuestro CIEM, que es Sentinel. Entonces yo les recomiendo ampliamente que participen en este panel, porque van a encontrar ahí mucha información. Entonces, hoy las organizaciones, más que pensar en soluciones que sean las mejores en su clase, tienen que pensar en soluciones que sean las mejores para las necesidades particulares que tengo yo como empresa. Es decir, trajes a la medida. ¿Qué implica de un traje a la medida? Pues que conozcan cuáles son mis necesidades, cuáles son mis requerimientos, cuáles son cómo funciona mi ambiente de operación, y a partir de esto pueda yo tener entonces una arquitectura ad hoc que se ajuste a mi presupuesto, que se ajuste al número de personas que tengo en la empresa, las plataformas que ya existen para poder atender esto. La seguridad integrada, como mencionaba, es fundamental, porque es la manera mucho más asequible, económica de enfrentar esto, y eficiente. Hoy, antes de que nos veamos nosotros como humanos traducidos en bits y en bytes, o en ceros y unos, tenemos que reconocer que nuestra presencia digital se compone de 6 grandes elementos que aquí podemos ver. Es decir, cuando nosotros interactuamos con la tecnología o cuando somos parte de este ambiente digital, utilizamos algún elemento para poder conectarnos. Probablemente tenemos una cuenta de correo electrónico, es decir, siempre se requiere de esto. Hay una identidad que nos define, ¿ok? Hay datos que procesamos, hay nubes que aprovechamos también para poder manejar el intercambio de información, y tenemos también apps. Entonces, cuando pensamos en seguridad extremo a extremo, ojo,
No les estoy describiendo, quizá algunos me dirán, bueno, ¿y dónde quedó el perímetro? Porque antes era, cuando hablábamos de seguridad extremo, hablábamos del endpoint, del servidor, de la base de datos, del servidor de correo electrónico, luego veíamos allá arriba en el perímetro que si la DMZ, que si el firewall, y bla, bla, bla. Eso era lo que antes definíamos como las capas de los ambientes de operación, ¿no? Hoy tenemos que pensar más bien en, en el estado digital desde esta perspectiva, pero lo hace todavía mucho más granular, mucho más retador. Y es por ello que cuando construimos las arquitecturas modernas de protección, tenemos que asegurarnos de que toquen y crucen con cada uno de estos elementos. Un caso clásico es el de Zero Trust, ¿ok? Que todos hemos escuchado como este paraguas o este nuevo enfoque de la industria para poder enfrentar todo esto. Es increíble escuchar todavía muchos proveedores que hablan de Zero Trust como una tecnología y dicen, es que mi tecnología hace Zero Trust o es la que te va a permitir cumplir con Zero Trust. Y eso es una aberración, porque Zero Trust no es una tecnología, es una arquitectura, es un modelo de atención a la forma bajo la cual opera hoy la organización, siempre protegiendo el estado digital, y en consecuencia una tecnología puede ayudar en su frente, si es en la red, si es en el endpoint, si es en la aplicación y en las otras cosas, a poder hacer viable el tema, pero hacerlo viable desde un punto de vista arquitectónico, integral o completo, simple y sencillamente es considerando estos 6 elementos que mencionaba hace un momento y por supuesto ciertos pilares que a ver si ahorita nos da tiempo de describirlo. Pero bueno, Microsoft tiene la ventaja de que, número uno, somos la empresa que más invierte en investigación y desarrollo. Cerca de 4 billones de dólares anuales, 4,000 millones de dólares comprometidos para desarrollar tecnología, programas que ayuden a empresas de todos los tamaños y en el mundo y a profesionales a poder enfrentar todo esto. Tenemos centros que recaban la telemetría que generan los distintos recursos tecnológicos que entregamos, más la colaboración que tenemos con centros de respuesta a incidentes, etcétera, para poder procesar de forma diaria 9 billones de amenazas, 31, o sea, que fueron bloqueadas, como se puede ver ahí, en el endpoint, 31 billones de amenazas orientadas a la identidad también bloqueadas, y al correo electrónico 32 billones. Entonces, vamos, la telemetría que manejamos y la capacidad es vasta, y esto solamente lo podemos hacer con el poder de la nube. Y todos estos elementos que de nueva cuenta vemos trabajando de manera aislada en términos de investigación y desarrollo, la ponemos a disposición de nuestros clientes en soluciones extremo a extremo que pueden ayudar a proteger ambientes basados en Microsoft, pero sobre todo, y esta es una gran revelación, ambientes no Microsoft. A ver, Gil, ¿de qué me estás hablando? O sea, yo lo que entiendo es que si tú eres Microsoft, me vas a decir de lo que haces de protección en Windows, ¿no? O de lo que haces de protección en Azure. No, esa es una gran, digamos, revelación. Microsoft, cuando genera tecnología, lo hace, pues sí, sobre estas plataformas en algunos casos, pero sobre todo también corremos en plataformas diversas, como puede ser Linux, como puede ser Android, como puede ser Mac OS. En las nubes prácticamente ofrecemos protección para las 3 nubes, ¿ok? O bueno, en este caso estamos hablando de Azure, de GCP, de AWS, y también otras plataformas. Es cuestión nada más de revisar el uso específico. Y también lo importante de esto es que cuando blindamos, es decir, cuando protegemos nuestro dispositivo que está rodeado por una gran cantidad de elementos, quizá tipo IoT, que no tienen a lo mejor en algunos casos un sistema operativo o tienen, digamos que, piezas que pueden ser susceptibles a ser afectadas, pues eso también forma parte de la superficie de ataque. Y entonces, para poder blindarme, blindar ese ambiente, necesito también entender lo que puede llegar desde este tipo de plataformas. Y es en consecuencia, y es a partir de esto,
cómo si blindamos a un ambiente con estas funcionalidades, podemos en gran medida también estar reduciendo el nivel de exposición a pesar de tener cero control sobre esos elementos. Aunque como mencionaba, tenemos también tecnología específica para una buena cantidad de estos elementos, ¿no? Entonces, eso es importante resaltarlo. Tenemos arquitecturas de referencia que también siempre nos ayudan en ambientes cada vez más abstractos, como los que son los de actualidad basados en software, basados en la nube, el saber cómo las distintas tecnologías pueden interoperar entre sí y que hace referencia para que ustedes las puedan aprovechar. Si vemos esto desde una perspectiva del kill chain, o del ciclo de vida que sigue un ataque para poder manifestarse, para cada una de estas fases también tenemos el mapeo de cómo las tecnologías que mencionaba pueden ayudarlos a poder brindar todo esto. Porque, ojo, lo que les estoy diciendo aquí no es ahora vámonos todo con Microsoft. Lo que les estoy diciendo es nosotros nos podemos integrar perfectamente con el ambiente de operación que ustedes tienen. Y si ya tienen de repente muchos de estos elementos, porque eso también pasa muy seguido, ya se tienen pero no los tienen habilitados, aprovechenlos porque de esta manera van a incrementar el nivel de seguridad de manera considerable, van a elevar, bueno, van a bajar costos y van a poder reforzar sobre todo la detección y la respuesta, que es fundamental. Trabajamos con todo el ecosistema, nos integramos con todos ellos, insisto, creemos en el valor que tienen las soluciones desde una perspectiva puntual, pero cada vez es mucho más importante ver esto desde una perspectiva de arquitectura. Y por último, lo que les decía, no podemos seguir viendo a la seguridad como ese seguro que esperamos nunca tener que utilizar, porque si esa es nuestra aseveración, en automático estamos yendo en contra de lo que la organización espera de ser más eficiente, más competitiva. Y si le estamos diciendo que esto equivale a un gasto necesario, no tenemos un caso sólido. Y por ello es tan importante integrar la seguridad, o sea, manejar seguridad integrada en cada uno de los elementos o planteamientos tecnológicos que se están entregando. Es la mejor manera de poder posicionar esto como un habilitador, y para ello, pues bueno, nosotros tenemos de igual manera guías de referencia, muchos, un portafolio, pero sobre todo una gran cantidad de servicios que entregamos de manera directa o a través de nuestros socios de negocio como TD Cinex, es decir, para que los integradores que trabajan con Cinex puedan tener acceso a este portafolio, a estos recursos, ¿ok? Y por supuesto también los usuarios finales, de tal manera que puedan enfrentar esto de manera eficiente. Tenemos la fortuna de estar muy bien posicionados en los ojos de los analistas, tanto de Gartner, Forrester, IDC, solamente por mencionar algunos, en cuanto a sus criterios para evaluar tecnología puntual, para evaluar arquitectura, capacidad de ejecución, capacidad de respuesta a incidentes, y como los que he descrito muy rápida, y nuestro compromiso es estar muy cerca de ustedes para que piensen. Listo. Muchas gracias, Gil.